doctrinales. Ustedes han escuchado en el año de 1957, quizá alguien no lo ha escuchado, lo repito rápido. De acuerdo a este mismo libro publicado por la organización, este libro es el que dividió a la iglesia. Es decir, se divide doctrinalmente en los adventistas. Y no es cualquier asunto. No es cualquier asunto. Porque voy a leer esta parte que está en la introducción. Dice, es fácil que preguntas sobre doctrina se merezca el título de ser el libro más divisivo de la historia del adventismo del séptimo día. Libro publicado para contribuir a llevar la paz entre el adventismo y el protestantismo conservador. Su publicación supuso un alejamiento y una separación prolongados para las facciones adventistas que cristalizaron junto a él. Si se dan cuenta aquí, los adventistas estaban juntos antes de la publicación de este libro. Pero llega un momento en que los adventistas se hacen amigos de los protestantes, pero otros adventistas se quedan fuera, se quedan separados. Ellos mismos lo dicen. Pero como lo dicen con palabras muy elocuentes, pues no se entiende que a partir de allí está separado el adventismo. Los adventistas de la corporación que se apegaron a este libro se hicieron amigos del protestantismo apóstata. Y los adventistas que no se apegaron a este libro se llaman hasta el día de hoy adventistas historicistas. Salud por ahí. Esta separación prolongada, que hay otra parte en este libro que parece que nunca se va a sanar. Es que ¿cómo se van a sanar? Porque hay adventistas que hicieron amistad con la teología protestante y hay adventistas que no hicieron amistad con la teología protestante. Entre semana estudiamos una cosa, que el punto es que los que hacen las preguntas son estos dos señores que están acá arriba. Se llama Donald Grey Barnhouse y Walter Martin, allá. Y los que contestan las preguntas son estos tres adventistas. Roy Alan Anderson, Walter Reed y el otro, no me acuerdo su nombre, ahorita por ahí vemos los nombres, pero son estos tres. Leroy Fromm, gracias. Sí. Roy Alan Anderson. Sí, Leroy Fromm. Este es Walter Reed y Roy Alan Anderson. Ahora, ¿saben por qué empezó el problema? ¿Cuántos han leído el libro Camino a Cristo? Yo creo que todos hemos leído el Camino a Cristo. El problema es que alguien regaló a uno de ellos, otro pastor regaló a uno de ellos el Camino a Cristo. Y lo estaba escuchando en una predicación y decía, ese pastor evangélico predica como el Camino a Cristo, y le regalan el Camino a Cristo, y uno de esos pastores evangélicos dice, ese Camino a Cristo no sirve. Yo no creo en eso. Y el camino a Cristo nos habla de justificación por la fe, la única manera en que podamos ser salvos. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Sucede que lo que dice este libro, dice aquí, el asunto más problemático con el que tuvieron que lidiar los líderes adventistas, o los adventistas, fue la naturaleza humana de Cristo. El tema era problemático porque los evangélicos, ¿qué dice aquí, hermanos? Calvinistas. Ahora yo te pregunto, todo grupo de sustento propio debe saber por qué está fuera. ¿Por qué estoy fuera? Porque allá adentro hicieron un trato con evangélicos calvinistas. ¿Y qué es eso? ¿Qué abarca el calvinismo? Yo por eso estoy fuera, porque ya son evangélicos calvinistas. Son adventistas calvinistas.
Bueno, ahorita vamos a ver, el tema era problemático porque los evangélicos calvinistas con los que trataban creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, entonces necesariamente tenía que ser un pecador. Y si fue un pecador, entonces no podía ser un salvador. Y aquí entra el concepto de pecado que estudiamos, ¿se acuerdan? ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Transgresión de la ley. ¿Nacemos en pecado? No. Desde ahí viene el asunto. El que cree que nacemos en pecado es calvinista. Y la mayoría de los adventistas, cuando usted les pregunta, dice, nacemos pecadores. Pues ya son calvinistas. ¿Sí? Entonces, dos cosas aquí que se malentienden. El concepto de pecado, se cambia el concepto de pecado, se cambia la naturaleza humana de Cristo, se cambia el concepto obviamente de qué es lo que se necesita para ir al cielo. Muchas cosas se cambian aquí. Ahora, les voy a presentar un cuadro. ¿Qué creen los calvinistas evangélicos? Usted debe saber eso, porque el calvinismo está en la organización y por eso no estoy allá. Ellos le dieron la mano a calvinistas evangélicos, ¿no es lo que dicen ahí? Sí. Y hermano, la Biblia ni el Espíritu de Profecía corren al lado del calvinismo. No. Esta es una guerra y un asunto teológico, doctrinal. Y no es que estoy en desacuerdo, estoy en acuerdo. Todas esas cosas de la Navidad que se han metido, todas esas costumbres y ritos paganos, estoy en desacuerdo con eso. Pero la razón por la que nos separamos en 1957 no fue porque metieron árbol de Navidad al templo. La razón por la que nos separamos es que metieron doctrina católica calvinista al templo. Esa es la razón. Metieron doctrina católica disfrazado de protestantismo evangélico calvinista. Va a haber un hermano que se puede carrear en el árbol de Navidad, esas cosas. Bueno, cuando se habla del trigo y la cizaña no se habla de doctrina. Cuando la sierva del Señor habla de trigo y cizaña que van a crecer juntos, habla de carácter, pero no de doctrina. Ajá. Ahora, si hay un hermano en verdad presente que todavía se aferra a ponerle esferitas a su árbol y poner el Santa Claus por ahí, pues está mal. No podemos decirle, ay, qué bonito Santa Claus, yo me vengo a pasar el 24 con usted, porque en mi casa no tengo. No, está mal. Bueno, qué bueno que mencione eso, hermano, porque muchos dicen, no, yo me quedo en la organización porque el trigo y la cizaña deben de crecer juntos. Usted agárrele la palabra y dice, sí, es cierto lo que dices. Escucha bien lo que dices, porque no lo vas a soportar. A ver, tú dices que yo soy cizaña porque tengo Biblia, Espíritu de Profecía, eventos finales, todo eso. Por eso me llamas cizaña. Y tú dices que eres trigo porque ahora el trigo acepta el árbol de Navidad, acepta el día del niño. Ahora el trigo, parece que el trigo es el pagano y la cizaña es lo que está pegado al Espíritu de Profecía. Miren nada más cómo es el asunto. Pero tú dices, ok, acepto sin consejo. Vamos a crecer juntos. Tú que eres el trigo, vas a predicar hoy. Que hay que traer las costumbres, incluso vas a traer un predicador, música de tambores, todo. Tu trigo vas a traer eso. Y como dices que vamos a crecer juntos, el próximo sábado yo voy a predicar de la verdad presente. Y yo le voy a decir que todo eso que tú dijiste el sábado anterior, yo le voy a decir que eso no es trigo, yo le voy a decir que eso es cizaña. Pero el otro sábado tú vas a predicar que todo lo que yo hablé está mal. Hermano, ¿crecerían juntos? ¿Eso es crecer? ¿Qué es eso? Eso es retrasar la obra, eso no es crecer.
Mire, es que a veces las personas hablan, no lo estoy diciendo por usted, hermano, sino porque ese dicho se oye allá afuera, allá adentro. Ah, no te salgas, es que el trigo y la cizaña va a crecer juntos. Pero tráelo a la realidad. A ver, vamos a crecer juntos. Ok, tú haces tu campamento y traes tambores y traes fuegos artificiales y todo lo que ustedes han visto que pasa en los camporiles. El otro campamento, yo voy a traer hermanos de la verdad presente, les vamos a enseñar oficios, les vamos a enseñar Daniel y Apocalipsis y a ver si crecemos juntos. ¿Se puede crecer juntos? No. Cuando la hermana Juay y la Biblia dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, es que por ejemplo aquí llegamos un grupo de hermanos, pero ven que el hermano que le está hablando tiene un carácter que no lo soporta. Por carácter nosotros no le podemos decir fuera, porque él está en un proceso de qué. Exactamente. Por defectos de carácter. Pero si ese hermano ya comienza a levantar falsos, porque su defecto de carácter no, entonces ya sería doctrinal. ¿Por qué? Porque ahora sí está contra los 10 mandamientos y levantando falsos. ¿Me explico? Y si su defecto es levantar falsos y falsos y falsos, pues entonces está afectando a la iglesia. Entonces ahora sí habla con él, trae a 2, dilo a la iglesia. Entonces, cuando se dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos, no se refiere a doctrina, se refiere a defectos de carácter, que cuando ya pasan a afectar la doctrina, tiene que ser llamado a junta. Y muchas veces eso se va a dar en sus grupos, hermanos. Muchas veces eso se va a dar en sus grupos. Bueno, en 1957 se metió el calvinismo. Recuerden ustedes que le dieron la mano. ¿Qué quiere decir el calvinismo? Bueno, el calvinismo acepta la idea católica que al nacer todos somos pecadores. Ese es el calvinismo. Pero eso conlleva una ilación. Ellos le llaman naturaleza humana depravada o depravación total. En el lenguaje teológico le llaman depravación total, los calvinistas. Al nacer somos pecadores. Nosotros vimos en la semana que pecado es transgresión de la ley. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Ahora, les voy a mostrar aquí en la pantalla que el calvinismo se ha metido tanto que lo usan incluso para dar estudios bíblicos. ¿Sí? Porque cuando tú vas a evangelizar, bueno, esto no sé si ustedes lo tengan, pero lo pongo aquí en la pantalla. ¿Lo reconocen? Este libro, por lo menos al autor de este libro, ¿lo han escuchado? Sí. Qué bonito se ve ahí y dice paz para vivir. Y dice, vamos a hablar de la conversión, hablemos de la conversión. Sí, dice ahí, hablemos de la conversión. Inciso A, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Todos nacemos pecadores. Eso es calvinismo. Depravación total. Ahora, ¿cómo nacemos? Lo estudiamos. Nacemos pecadores, no. ¿Cómo nacemos? Con naturaleza humana, con tendencias heredadas. Pero tener tendencias heredadas no me hace ¿qué? Pecador. ¿Cuándo me convierto en pecador? Cuando esas tendencias heredadas viene la tentación, se activa la tentación, cedo a la tentación y cometo pecado. Sí, hermano. Es en Juan. Sí. Bueno, es muy fácil. Bueno, solo hay una definición de pecado. Pecado es transgresión de ¿qué? De la ley de Dios. Y ahí dice, si ves a tu hermano cometer pecado, ¿qué? De muerte, ya ni ores por él. Así lo dice, ¿verdad?
Hermano, es muy sencillo. El pecado que se confiesa es pecado, no de muerte. El pecado que no se confiesa y lo ves a tu hermano cometer y ¿ya para qué oras por él? Así de sencillo. El pecado no de muerte es el que se confiesa. El pecado de muerte, que dice que ya ni pidas por él, eso está en Juan, una de las cartas de Juan. Es eso. Pero eso es cuando ya se tiene conocimiento. Pero cuando alguien nace, ¿no tiene conocimiento o no tiene conocimiento? Ahora, abran su Biblia en Isaías capítulo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, para que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra que tú aborreces será abandonada de sus dos reinos. Gracias, hermano. Esto es específicamente una profecía, en primer lugar al hijo de Isaías, pero en referencia a Cristo. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz ¿qué? Un hijo. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo. Concebir, ¿verdad? Cuando empieza el embrión a desarrollarse, y dar a luz cuando ya está listo para salir. Eso es dar a luz. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pregunta. Dice aquí en el verso 16. Porque antes que el niño sepa ¿qué? Desechar lo malo y ¿qué más? Escoger lo bueno. La Biblia me dice que hay un tiempo en que el niño debe llegar ¿a dónde? A un nivel donde tenga discernimiento. Desechar lo malo, escoger lo bueno. Cuando nace, cuando es dado a luz, ¿ya puede comer mantequilla y miel y puede aprender a desechar lo malo? No. Denle miel a un niño y va a ver que se atraganta y se muere, pobre niño. Aquí está hablando de un niño que ya tiene tanto sus habilidades físicas desarrolladas como intelectuales. ¿Para qué? Para discernir. Ahora, ¿qué es lo bueno en la Biblia? Escoger hacer la ley de Dios. ¿Qué es lo malo? Ir en contra de la ley de Dios. Entonces, pregunta, ¿nacemos pecadores? No. Nacemos con posibilidad o tendencia al pecado. Heredamos los genes de nuestros antepasados. ¿Qué es pecado? Transgresión de ¿qué? De la ley. De la ley. Ahora miren lo que creen ahí en la organización. Inciso B. Por ser pecadores nacemos separados de Dios. La naturaleza egoísta solo desea cosas malas. Ser pecadores es vivir en la carne. Y su definición es pecado y separación de Dios. ¿Y dónde ponen la correcta definición? En segundo lugar. Pecado es también transgresión de la ley. Pero antes de eso es vivir separado de Dios. Ya te dieron otra definición de pecado. Dándote otra definición de pecado, hermano, ahora sí estás perdido, porque ¿de qué te vas a salvar? Repito el mismo ejemplo que di en la semana, ¿no? Pecado es si traes zapatos negros. Ya te di otra definición de pecado. Ya te desvié de la correcta definición de pecado. Entonces, si no traes zapatos negros, no eres pecador. Por lo tanto, ya te di otra definición de quiénes son los santos. ¿Te das cuenta cómo rápido se puede una persona desviar? Con un concepto, lo desvía fácil. Por eso,
aquellos que fueron falsos centinelas van a ser muertos bien feo, hermano. Lo leímos. Porque desviaron al pueblo. Y mira, hermano, ahí están los falsos conceptos. Pero este es el calvinismo. Y entonces llega Bullón, rentan un estadio, predican, y el calvinismo se mete y la gente dice amén. Ahora, este tema es para que entendamos qué es el calvinismo. Ajá, precisamente es lo que ellos decían. Si es así, si se aceptaba ese concepto, hermano, aquí lo dice, el tema era problemático, porque los evangélicos calvinistas, con los que trataban, creían que si Cristo tuvo una naturaleza pecaminosa, es decir, simplemente por abrir matriz ya eres pecador, entonces necesariamente Cristo tuvo que ser un pecador. Y si Cristo fue un pecador, entonces no puede ser nuestro Salvador. ¿Te das cuenta cómo se desvió el evangelio, hermano? Se desvió con un falso, o sea, desviaron a la gente de la ley de Dios, desviaron quién es Cristo. Ahora, teológicamente tú debes saber porque está fuera de allá. No, es que pusieron un árbol de Navidad, por eso me sale. Bueno, sí es cierto, eso Dios no lo aprueba. Pero tu doctrina, es que me cambiaron el concepto de pecado. Le dieron la mano a los calvinistas que creen que nacemos pecadores. Y yo creo que pecado es transgresión de la ley. Tú tienes que tener doctrinas sólidas. Doctrinas sólidas. Así que seguimos aquí. Entonces, ellos creen en la depravación total. Eso también está ligado con la nueva tendencia de que ahora somos pecadores y que no podemos vencer eso hasta que Cristo venga y nos transforme. Eso es calvinismo. Y para allá, eso es calvinismo. Disfrazado de adventismo. Es que miren, ellos se metieron disfrazados de adventistas, con himnario adventista y todo, pero al ponerse al púlpito, les predicaron calvinismo. Y la gente lo vio como nueva luz. De hecho, una vez platicaba con el hermano Standish, obvio antes que muriera, su mamá del hermano Standish conoció a Elena de White cuando ella estaba en Australia. Así que, perdón, su abuelita de Standish. Así que él conoció el evangelio de su mamá y su mamá obviamente su mamá de ella, que sería la abuelita de él. Ellos tenían muy bien establecidos en su mente el mensaje. De tal manera que cuando salió ese libro, estos hermanos fueron los primeros que hablaron, uno de los primeros, el primero fue M.L. Anderson. Pero allá en Australia, ellos fueron uno de los primeros que hablaron contra esta teología. ¿Por qué? Porque tenían la doctrina, pues, que su abuelita había aprendido de la hermana White. Ahora, punto número 2 del calvinismo. Como nacemos con depravación total, ¿qué dice? No hay victoria. No hay victoria. El hombre no puede dejar de pecar por ningún medio. Eso es calvinismo. ¿Han escuchado esto de mucha gente en la organización? ¿Han escuchado eso? Y Roma se ríe. Mira, dice que está en la verdad presente, pero no encuentra un grupito de verdad presente y se va y se mete allá con los calvinistas. Roma se fiesta. Depravación total. No hay victoria porque así naciste. Y saben que muchos adventistas piensan así. Dicen, no puedo vencer porque así nací. Y así voy a morir. Muchos piensan así. Sí. No había explicación profunda acerca de la transformación del carácter y de esa lucha cristiana de perfección del carácter, también ligada por la reflexión del Espíritu Santo. Entonces, esas predicaciones no se daban porque se consideraba que la transformación era cuando Cristo venía.
íbamos a ser siempre, teníamos tendencia a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y íbamos a ser siempre pecando hasta cuando Él viniese y transformase. Entonces, a través del estudio ya uno se da cuenta que no es así como se expone. Eso es calvinismo, una vez más. Por eso es que le dieron la mano. Y se unieron con ellos, pero un grupo que dijo, no, yo no me uno con ustedes. Yo seguiré creyendo Biblia, Espíritu progresivo. Ay, hermanos, si tuviéramos todo el tiempo para repasar esa historia, es tremendo lo que pasó. De hecho, hay un hermano, precisamente aquí ve el conflicto de los hijos, quien publica Harvest Time Books. Este hermano ya es una persona grande, se llama Vance Ferrell. Vance Ferrell, cuando estaban cambiando este libro de preguntas sobre doctrina, él trabajaba del que hace el aseo en la conferencia general. Vance Ferrell, el que tiene, y por eso él es de sostén propio, porque cuando él trabajaba, cuando se estaba dando este cambio doctrinal y teológico, él tenía que trapear y barrer y sacar la basura. Y él cuenta en su experiencia, ¿verdad? Y tengo contacto con él. Él cuenta en su experiencia, él era un joven, estaba estudiando teología precisamente. Él cuenta en su experiencia que cuando llegaba a las oficinas de estos tres caballeros que están allí, encontraba los paquetes, ¿verdad?, de hojas de cómo se estaba escribiendo ese libro y cómo quitaban y cómo borraban, cómo quitaban y cómo borraban. ¿Cómo? El borrador, exactamente. Y él los guardó todos. Él dice que supuestamente iba y los tiraba, pero lo guardó. Hermano, ese hombre tiene piezas de la evidencia tremendas. Con él he hablado. Hablé también con el otro hermano que estaba en la conferencia general y era un historicista en ese tiempo, el hermano Herbert Douglas. Él fue el autor del comentario bíblico adventista sobre el libro de Hebreos. Escribió un libro titulado, y se lo recomiendo ese libro, de hecho de ahí saqué esta presentación, se llama Bifurcación, Herbert Douglas. Así se llama el libro, Bifurcación, Herbert con H, Douglas. ¿Sí? Entonces, les recomiendo que lo lean eso, hermanos. Si usted está afuera, no es porque tenga otra razón, esta es la razón. Usted no quiere ser calvinista, pero me he encontrado una cosa, hermanos. Hay muchos grupos que están fuera, pero siguen estudiando las lecciones de la escuela calvinistas. Invitan a predicadores calvinistas de la organización a que les vengan a predicar y se ponen aquí. Ni se dan cuenta, pero ahí le están predicando calvinismo y muchos siguen diciendo amén. ¿Cuál verdad presente, hermanos? Sean celosos, hermanos. Entonces, Herbert Douglas se llama él. Y hay otra historia que él comenta. Pero volvamos aquí al tema. Entonces, como todos nacen pecadores, y les pregunto a los que creen eso, a ver, ¿tú naciste pecador? Sí, dice, y ya lo estudiamos esto en la semana, ¿qué significa en pecado me concibió mi madre? ¿Se acuerdan que lo estudiamos? Y le digo, ok, si naciste pecador, a ver, ¿en qué parte de tu cuerpo traes el pecado? A ver, dime, ¿dónde lo traes? Porque pecado es transgresión de la ley. ¿Dónde lo traes? Algunos dicen en la mente, y dicen cosas así. Bueno, punto número 3. El calvinismo dice la elección es incondicional. Unos elegidos para ser salvos, otros no. Entonces, ¿qué dice el calvinismo? Como todos nacemos pecadores, olvídense, nadie puede vencer el pecado. No hay victoria sobre el pecado. Entonces se confronta el calvinismo con el Calvario y dice, bueno, ¿y entonces para qué murió Cristo? Pues muy sencillo. El calvinismo dice que Cristo menciona, de esta parte donde está el hermano que viene de la comarca para acá, todo se pierde. Y de aquí para acá, todos se salvan. Esto se llama la predestinación en el calvinismo. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso, hermanos? Predestinación. O elección incondicional. En otras palabras,
¿Sabe qué viene a borrar de la mente del individuo? Su libre albedrío. Oh, pero dice la hermana, oye, pero no, es que tú ya estás perdida. Pero yo ya estudié la Biblia, ya me arrepentí. No, es que ya tú estás perdida. Y acá, oye, no, es que yo ya soy salvo. Una vez salvo, ¿qué dice el calvinismo? Siempre salvo. Ah, una vez metido en la iglesia, regrésate a la iglesia y te vas a salvar. Ahí está el calvinismo, con otros conceptos, con otras palabras, perdón, pero el mismo concepto. ¿Y qué dice acá el evangélico? Ah, yo puedo violar la ley de Dios, yo puedo ir al mundo. No, la salvación no se pierde, dice el calvinista. Oiga, y ese concepto está en el adventismo también. Métete allá en el adventismo, haz lo que quieras allá, si eres amigo del pastor, pagas tus diezmos, lo que sea. Hermano, la salvación no se pierde allá. Calvinismo. Entonces son tres cosas en este punto. Predestinación. Número 2, el libre albedrío se elimina de las personas. Dios dijo, tú te salvas, tú te pierdes. O tú te pierdes, tú te salvas. ¿Sí? Elección incondicional. Unos elegidos para ser salvos, otros no. ¿Han escuchado a los adventistas que dicen así? Es que Dios ya sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Y el otro ¿qué dice? Sí, cierto. Par de calvinistas. Entonces, ¿para qué Dios nos dio libre albedrío? ¿Para qué nos dio esa capacidad de elegir? Si Él ya sabía quién se iba a perder y quién se iba a salvar, darnos libre albedrío es un show de parte de Dios. ¿O no? Hermano, esto es lo que muchos no entienden, que ya se metió a la organización. Les pregunto, hace rato hablábamos del sellamiento. Y un servidor les dijo, una de las cosas que han impedido el sellamiento fue en 1955. Ahí hay un teléfono solitario. Y repito, muchos adventistas tienen rasgos de todo esto en su doctrina, en su teología. ¿Qué más dice el calvinismo? El calvinismo dice, la expiación es limitada. Cristo murió solo por los elegidos. Es decir, vamos haciendo el resumen, todos son pecadores. No hay victoria sobre el pecado, dice el calvinismo. Por lo tanto, Cristo sabe quién se va a perder y quién se va a salvar. Pero ¿para qué sirve el Calvario? El Calvario es, la muerte de Cristo es para los que Cristo decidió que se van a salvar. Oiga, y para los que Él decidió que se van a perder, para ellos no sirve el Calvario. Es bárbaro el falso protestantismo. Y quiero decirles, hermanos, que entiendan bien, que quede bien clarificado, que el adventismo en 1957 les dio la mano a este falso concepto. La expiación limitada. Cristo murió solo por los que Él eligió. Y entonces usted no lo eligió. Usted no tiene libre albedrío para elegir a Cristo. Si Él dijo que no, que usted se arrepienta y todo. Entonces, hermanos, una de las cosas más horribles del calvinismo es que elimina el libre albedrío. Porque nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La capacidad de pensar y decidir la elimina el calvinismo. Y prueba de eso es que cuando usted entra a la verdad presente, cuando lo llaman a testificar, realmente ni lo dejan testificar. Lo único que le hacen, eso es calvinismo, le aplican calvinismo. No, la hermana disidente, para afuera, defiendas, para afuera, para afuera, para afuera, para afuera. Déjeme hablar de mi libre albedrío, fuera. ¿No es lo que hacen?
que eso es calvinismo en la práctica. Es terrible. El hermano que defendió todo esto es el hermano M.L. Anderson. No esto, sino lo otro, la verdad. Y al hermano M.L. Anderson hasta le quitaron su pensión. Y él fue a pedir ayuda de comida allá en Estados Unidos, se llama welfare. Va a pedir ayuda de comida y cuando le dicen, ¿y usted por qué viene a pedir ayuda de comida? Si usted aquí tiene su historial que ha trabajado. Entonces el mismo gobierno les dijo a los de la organización, si no le regresan su pensión a los vamos a demandar a ustedes. Fíjense hasta dónde lleva el calvinismo. Seguimos. Entonces, como ya Cristo murió por los que Él eligió, entonces, una vez salvo, siempre salvo. ¿Hay aquí santidad de la ley de Dios? Nada. No hay nada. Por lo tanto, para el calvinista la santidad o la santificación ocurre cuando Cristo viene. Porque como nací pecador, así voy a ir. Dios me eligió, me predestinó para salvación. Una vez salvo, siempre salvo. Entonces, la santificación ocurre para cuando Cristo venga y no es necesaria para la salvación. Les hago una pregunta, hermanos. ¿Esto lo han escuchado de alguna manera en la organización? ¿Sí o no? De alguna manera. A ver, diga, hermano Marín. Que cuando siempre vamos a estar con una tendencia pecando, pero cuando Cristo venga, entonces nos va a cambiar. Ahí está, eso es calvinismo. Directamente sí. Ajá. Se habló de esa situación. Pero lo que habla allí cuando la transformación que va a venir en este cuerpo corruptible en incorruptible. Es el cuerpo, no es el carácter. Sí. Y tiene que ver también con estar preparado el carácter y producción del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa manera no hay ni unción del Espíritu Santo ni perfección de carácter, solo hay una correcta condenación que nos espera apenas seguimos creyendo en eso. Gracias, hermano. Ahora, Calvino, la hermana Falla habla de Calvino. Pero también ella dice que, no obstante, muchos reformadores salieron de Roma, trajeron las costumbres de Roma con ellos. Y uno de ellos fue Calvino. Pero a Calvino se le opuso otro. Dijo, Calvino, estás mal. Se llamó Arminio. Y Arminio le dijo a Calvino, aquí tú no tomas en cuenta el libre albedrío. Pero recuerden que nosotros los adventistas somos la suma de toda la luz que Dios ha dado desde siglos pasados. Y una de esas luz que nosotros agarramos de Arminio es el libre albedrío. Si les mostrara un libro que se llama El Reino de los Cultos, ahí nos dicen, cuidado con los adventistas porque son arminianos. Ahora, ¿qué creemos nosotros como adventistas arminianos? ¿En qué sentido? ¿Por qué arminianos? No porque seguimos a Arminio, adoremos a Arminio, sino porque él fue un reformador que creyó en el libre albedrío. Y el libre albedrío es bíblico. En primer lugar, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Y si usted ve, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, siempre se le da la elección al hombre. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Las vírgenes fatuas, las vírgenes sabias, unas escogieron llevar, prepararse aceite, otras no escogieron. Es una elección. Usted escoge a quién va a servir. Entonces, nosotros tenemos el concepto que pecado es transgresión de la ley. Usted elige pecar o no pecar. ¿Adán eligió pecar o no pecar? Sí. El hombre elige. El hombre escoge. La ventaja es que Adán fue creado santo y aún en un estado de santidad, él escogió pecar. Ahora nosotros
tenemos una naturaleza humana caída. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no tenemos el mismo poder que Adán tenía cuando fue creado, porque él era santo, él tenía la capacidad para vencer el pecado. Nosotros nacemos sin esa capacidad para vencer el pecado. Pero gloria a Dios, por la gracia de Dios, esa capacidad se nos es dada por la gracia y la justicia de Cristo. Cuando el hombre es revestido de la justicia de Cristo, tomamos otra vez ese poder que perdió Adán y que tenía. Amén. Número 2. Creemos como adventistas que sí hay victoria sobre la transgresión de la ley. Por la sangre de Cristo, la intercesión de Cristo, el hombre puede dejar de pecar. ¿Creemos eso? Primera de Juan 3, ahí lo dice todo. El que está en Cristo no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar. Lo tenemos en Apocalipsis 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios. Obviamente por la fe en Jesús. Entonces el adventismo cree que sí hay victoria. No en sus esfuerzos, pero en Cristo, y puede ser otorgada gratuitamente. Por lo tanto, tú eliges a quién vas a servir. ¿Te das cuenta que es todo lo contrario, hermano? El hermano Herbert Douglas en su libro le llama 2 placas tectónicas. ¿Aquí en Panamá tiembla? Ok. ¿Y los temblores por qué vienen? De la placa. Exactamente, porque son diferentes, se ubican en lugares distintos. Y el hermano Herbert Douglas en su libro así lo compara. Hermanos, fueron 2 placas tectónicas que al tratar de unirlas, ¿qué causaron? Un terremoto en la iglesia adventista. Terrible terremoto. Que hasta ahora, él dice en su libro, muchos de los que están afuera ni saben por lo que están afuera. Hay gente que cuando está temblando, ¿verdad? Allá en México tiembla mucho. Cada día tiembla. Usted le pone en el Google, temblor hoy en México, y le dice dónde tembló. Siempre hay temblores en México. Pero hay gente que ya ni lo siente. Y a veces hay temblor y hay rutas de escape. Y la gente tiene que salir y estar afuera. Y la gente que está durmiendo dice, ¿dónde está la otra? ¿Por qué está afuera? Así dice. Es que tembló, no lo sentiste, estaba durmiendo. Ya los temblores allá son pan del diario. Ya mucha gente ni lo siente. ¿A qué voy con esto? Hay gente que ya no siente los temblores y no sabe por qué los otros están afuera. Pero ahí se va. ¿Que no sentiste el temblor? Esa es la pregunta que un servidor les hace a los hermanos ahora. ¿Por qué estás afuera? ¿Qué no sentiste el temblor de 1957? Y la mayoría no lo sintió, pero no sabe por qué está afuera. La única razón que estamos afuera es esto. Tú eliges si por la sangre de Cristo puedes ser obediente a la ley de Dios. Por lo tanto, es decir, la expiación. Y los que vinieron ayer en la cena del Señor, recuerden todo lo que abarca la expiación. ¿Sí? Por lo tanto, la expiación es para todo aquel que quiere, el que elige, lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? Que dio a su hijo único, para que todo aquel que crea, todo aquel, ¿te das cuenta cómo va contra el calvinismo? El calvinismo dice, no, todo aquel no, es el que Cristo ya eligió, el que se salva y se pierde. Para que todo aquel que quiere, la expiación es abierta, la salvación es abierta, respetando el libre albedrío. Bueno, aquí ellos no hablan de la justicia de Cristo. Ellos dicen una vez salvo, siempre salvo. Aquí nosotros creemos que la justicia de Cristo nos justifica. Aquí debe haber fe y debe haber un resultado. En otras palabras, la gente que decide por la gracia de Cristo obedecer los mandamientos tiene que dejar de trabajar el sábado.
Su fe tiene que ser demostrada en obras. Acá no, acá una vez salvo, siempre salvo. Aquí guarda o no guardas, ahí andas con Cristo, entre comillas. Entonces acá creemos que la justicia se acepta por fe y se revela en obras. Somos justificados por la fe, ¿no es así? Y si somos justificados por la fe, ¿por qué seremos juzgados por nuestras obras? Porque tienen una amplia correlación. Claro, porque así dice, vendrá a juzgarlo de acuerdo a qué? A sus obras. Somos justificados por la fe, somos juzgados por las obras porque hay una amplia relación. Que el juicio será sobre las obras. De las obras. La justicia en nosotros por medio de la fe. Exactamente. El juicio por las obras. Y la fe es la que produce las obras. Por lo tanto, nosotros como adventistas, usando el libre albedrío, escogemos todo esto y creemos que la santificación ocurre ahora. Creemos que se puede perder la salvación y creemos que la santificación es necesaria para la salvación. ¿En qué sentido se puede perder la salvación? Hermano, tú eres libre. Hermano, simple y sencillamente les pregunto, ¿cuántos de los que salieron con ustedes ya se fueron al mundo? ¿Cuántos? Varios. Y una vez se gozaron con ustedes, ¿cierto? Una vez cantaron con ustedes y fueron a hacer obra misionera. Y ahorita sábado, ¿dónde están? Muchos en las cantinas, tomando. Otros con otras mujeres, violando el sábado, lo que sea. Nosotros creemos que aún después que tú hayas recibido la justicia y la misma justicia que te santifica, la hayas recibido, tú sigues decidiendo si permaneces bajo el manto de la justicia de Cristo o tú decides votarlo. ¿Se dan cuenta, hermanos, que son dos cosas completamente distintas? ¿Y qué es lo que pasó en 1957? Se dieron la mano. ¿Cómo es que se dieron la mano? Se aceptaron conceptos de aquí a acá. Y eso se nubló, el asunto se nubló. Lo pongo de esta manera, gráficamente hablando. Ustedes ven allí, se llama El Reino de los Cultos. Y de esto hablé un poco entre semana, pero ahorita voy a hablar un poco más. Este es el libro que Walter Martin estaba haciendo para que los adventistas no fueran considerados un culto. Entonces ellos le dieron la mano a los evangélicos. Le dieron la mano a los evangélicos. Y en ese libro está tremendo. Eso lo leímos. Y miren lo que dice en ese libro. Dice así: los adventistas se basan en Daniel 7, 9 al 10, 8, 14, Apocalipsis 14, 7, 11, 18. Mira cómo atacan el mensaje del primer ángel, Apocalipsis 14, 7, que dice: la hora del juicio ha llegado. Para probar el juicio investigador. Pero nada de estos textos revela realmente el juicio investigador. Solamente pueden basar estos hechos en la premisa adventista que la escuela de interpretación profética historicista es la más segura, y aceptando así la definición de lo que es el santuario y el juicio investigador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos estudiando? Hermano, ¿cuántos creen que estamos bajo el juicio investigador? Así es. ¿Cuántos creen que su nombre ya ha sido escrito en el libro de la vida cuando se bautizó? Yo lo creo. ¿Creemos que nuestras acciones buenas y malas ahorita están siendo escritas en el libro de memoria? Sí. Entonces, ¿creemos que estamos nosotros como vivos entrando a un juicio? Sí. Alonso Tellón decía: muchos me preguntan si estamos en el juicio de los vivos. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:1? Porque la hora de su juicio, ¿a qué? ¿Y a quién se lo predicas? ¿A muertos o a vivos? Pues a vivos. Y entonces el vivo tiene que poner su vida en relación a la ley de Dios que está en vigencia en ese juicio, bajo ese juicio. Amén. Ahora, lo único que no ha pasado con nosotros los vivos es que no se ha decidido nuestro destino bajo el juicio investigador.
pero sí estamos viviendo bajo el juicio investigador. ¿Me explico? Una vez más, lo único de nosotros que no se ha decidido es nuestro destino final, porque nuestro nombre no ha pasado. Pero sí estamos viviendo bajo el juicio. Y al vivir bajo el juicio, ¿qué usamos? ¿El libre qué? El libre albedrío. Cada uno, cada día decide si entra al juicio investigador por la fe o se sale del juicio. Cada uno lo decide. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Ahora, ese juicio investigador, cada uno decide si entra o sale, si se apega o no se apega, pero ese juicio investigador, el libre albedrío y la escuela de interpretación historicista están juntos. Porque ¿cómo yo sé que llegué a ese momento donde yo decido meterme al juicio? Hermano, en el principio día por año, 2300 tardes y mañanas. Va junto, va ligado. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahí? Mira, aquí te pongo más o menos, hermano, lo que está pasando desde 1844 y cómo afectó lo que pasó en 1857. De 1844 a 1957 teníamos el adventismo histórico, la ley, el testimonio, los 7 pilares. No pasaba nada. Pero llegó el calvinismo, que ya lo acabamos de estudiar, y eso creó dentro de la organización algo que se llama adventismo evangélico. ¿Sí? Hay muchos ministerios que se llaman ministerios de apoyo. ¿Cómo usted puede identificar un ministerio de apoyo? Hermano, muy sencillo. Le va a decir, no te salgas de la organización. Tus diezmos no me los des a mí, dalos a la organización. Usan el folleto de escuela sabática de la organización, invitan a predicadores de la organización. En otras palabras, son solamente independientes de ¿qué se podría decir? Simplemente no se reúnen en la estructura organizativa, pero su estructura está al control de la organización incluso. Eso se llaman ministerios ¿de qué? De apoyo. Está algo que se llama el adventismo liberal. Ellos no creen ni en Elena de White ni como profeta. Hermanos, son súper y extra calvinistas. Hermanos, los de la vara del pastor, los reformistas que están en diálogo ecuménico. En otras palabras, muchos de estos, la mayoría de estos, no saben lo que pasó en 1957. No saben. Avanzamos. A ver, ¿qué es lo que quería mostrarte? Está por acá. Aquí está. Analicemos. Aquí tenemos los pilares de nuestra fe. Esto es el adventismo histórico, que incluye el arminianismo. Pero acá tenemos, ¿a quiénes? A los calvinistas. Ahí está su doctrina, ahí está encerrada su doctrina. ¿Se puede hacer esto, hermanos? No. Eso es la organización. ¿Lo entiendes? Eso es la organización. Cuando traes un predicador a tu grupo, eso es lo que te va a predicar. Eso es lo que te va a predicar. Medio entiendo, medio no entiendo. ¿De qué habló? Pues no sé, pero predicó bonito. Es lo típico que se dice. Es la confusión doctrinal que hay. Y es lo que se unió en 1957. Y esto se le conoce en las líneas del adventismo histórico como el adventismo evangélico. Esto. Hubo una unión de lo que la Biblia no lo permite. Antes estábamos separados. Allá se unió el asunto, hermanos. Ahí se unió el asunto. Entonces, el Cristo evangélico, el adventismo evangélico, te va a predicar eso hoy. Pero eso no es lo que predicamos nosotros. Vamos a ver, con base a lo que hemos estudiado, en qué consiste ahora el adventismo evangélico.
Cristo lo logró todo en la cruz. Fue al cielo y no está haciendo nada ya. Eso lo dice este libro, hermano. Eso lo dice este libro. No hay un santuario en el cielo. Todo el cielo es un santuario. Lo más importante es Jesús y su ministerio. ¿Por qué ellos dijeron que no hay un santuario en el cielo? Si tú le preguntas a un teólogo de la organización, te va a decir lo siguiente: no, todo el cielo hay un santuario. ¿Y saben cómo a los hermanos le nublan la mente? Le dicen lo siguiente: ¿a poco en el cielo hay un lugar más santo que otro? No. Y si uno no se pone a estudiar, dice, pues no. Pero ¿qué dice la Biblia? Y el templo de Dios fue abierto, ¿dónde? En el cielo. Y se vio el arca de su... Hay un templo. Pero el adventismo dijo, no, no hay un templo. Todo el cielo es un templo. Ahora, tú eliges. ¿Eres adventismo evangélico? Quédate con ese concepto. ¿Eres adventismo historicista? Cree en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, que en el cielo hay un santuario. Reconocieron al mundo evangélico como hermanos, no como Babilonia y la bestia. Se reconoció, el concepto católico de pecado original cuando nacemos pecadores. Se aceptó el Cristo de los evangélicos, cuya humanidad es inmaculada, sin pecado. Ahora, hermanos, recuerden una cosa. Cuando Cristo vino al mundo, la sierva de Dios dice en Mensajes Selectos, tomo 3, dice, su carácter era sin mácula, sin pecado, inmaculado. Su carácter, su naturaleza humana era caída. Es decir, traía las tendencias de sus antepasados. Su naturaleza humana era caída. ¿Tenía posibilidad de pecar? Claro, por eso vino el enemigo y lo tentó. ¿Fue tentado en todo? Sí. ¿Pecó? No. Su naturaleza humana era caída. Su carácter era inmaculado. Amén. Ese es el Cristo correcto. Sin mancha. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo pone la organización? Su naturaleza humana era inmaculada. No podía ser tentado. No, estaba exento de pasiones. ¿Qué cosas, hermanos? Otra cosa. Se aceptó. ¿Estaba ligado con María Inmaculada? Sí, está ligado con la Inmaculada Concepción de María. Claro. Se aceptó el concepto de una vez siempre salvo, seguridad de la salvación bajo una justificación forense. ¿Qué es justificación forense en el concepto teológico? Una vez salvo, siempre salvo. Esa es justificación forense. ¿Sí? Y número 3, se niega la inspiración del don profético y se les dice que los escritos de Elena White son solo de alta estima. ¿Por qué niegan los escritos de Elena White como inspirados? Porque obviamente Elena White no es calvinista. Hermanos, esta fue la guerra que se desató. Esa fue la guerra. Como resultado, que ellos hicieron esa unión, ellos no los escribieron dentro de este libro titulado El Reino de los Cultos. En aquella versión, pero en esta versión están los adventistas ahí metidos. En la última versión, creo que es la versión 9, ahí están metidos. Ahí están metidos. Hermanos, entonces, ¿queda claro qué es el calvinismo? ¿Sí? ¿Queda claro qué es el adventismo histórico? Que somos arminianos, que defendemos el libre albedrío, hechos a la imagen de Dios. ¿Sí, hermano? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O comentario, hermano? Sí, hermano. Una pregunta, pastor, dice usted que lo que está en el vestido de doctrina falsa no va a ser sellado. Así es. Y yo pregunto, en el Apocalipsis habla 12. Adelante. Sello de Dios y sello de hombre. Entonces me quedé con eso, por eso te pregunto eso. Bueno, en Apocalipsis lo que recuerdo es el sello de Dios y la marca de la bestia. Ajá. Ajá, la marca de la bestia es el papado. Y el papado produce todas esas falsas doctrinas. De hecho, Calvino era católico. Venía de la bestia, digámosle así. Entonces, estas doctrinas que se metieron al adventismo vienen de la bestia. Claro, hermano, es correcto lo que usted. O sea, o sello de Dios o marca de la bestia.
e influyen las doctrinas. Por eso, hermanos, si usted va a levantar un grupo de sostén propio, un ministerio, usted debe de saber toda la historia, la doctrina, qué doctrina va a defender, qué método va a usar para predicar. Debe saberlo. Ahora, ¿cuántos millones de adventistas hay creyendo este calvinismo? La organización dice que son 20 millones creyendo un falso evangelio. Pregunto, ¿van a ser sellados? No. Entonces, ahora, ¿dónde podríamos buscar los 144,000? Bueno, la otra opción donde se podrían buscar los 144,000 que podrían ser sellados es en los ministerios de sostén propio. Parte de los 144,000. ¿Podría ser? ¿O dónde? Porque si allá 20 millones tienen un falso evangelio, una vez salvo, siempre salvo, y que Cristo lo va a santificar hasta que Él venga, no serían sellados. Sí, serían 20 millones. No serían 144,000. Ahora, ¿a qué hora se suma el sábado aquí, hermanos? 6:30, 6:25, más o menos se cumplió el sol. Ok, tenemos, gracias hermano, tenemos media hora para contestar la pregunta de... Ya una vez que aprendimos qué es el calvinismo y todo eso, y que esto influye en el sellamiento, para bien o para mal. ¿Sí? Bueno, ahora voy a contestar la pregunta que se hizo antes de esto. ¿Pero alguna pregunta de este tema hasta aquí? ¿Alguna pregunta de ese tema hasta ahí? Si los 144,000 son literales o simbólicos. Bueno, si fueran literales o simbólicos, independientemente, si fueran literales o simbólicos, ¿quisiéramos estar ahí nosotros? Amén. Un gran privilegio, hermano. Un gran privilegio. Ahora, los adventistas, desde que empezaron, en base a lo que estudiamos, ¿quiénes eran los sellados? El sellamiento que hablamos, que ellos esperaban después del chasco. Ellos esperaban ser sellados porque ellos creían formar el grupo de ¿qué? De los 144,000. Porque en el Apocalipsis, los sellados de Apocalipsis 7 son los 144,000. Ellos creían ser los 144,000. Por eso la hermana White y todos los pioneros, ellos creían ser. Porque tenían la razón. Ellos estaban pensando en el plan A de Dios. Pero como se retardó, ahí es donde viene la conclusión, el asunto. ¿Sí? Entonces, ¿alguien tiene aquí primeros escritos? Bueno, vamos a cambiar de idioma aquí. Ponemos en inglés. Y usted se va a mi primera visión. Pero se va en inglés. Mi primera visión. Idiomas preferidos. Encienda la red. No bajo este. Por acá lo tengo, permítame. Cuando usted va al inglés, hermano, cuando usted va al inglés, en el inglés la sierva del Señor dice, cuando habla de los 144,000, ella lo dice muy claro. A ver si está aquí.
Ella lo dice muy claro. Mire cómo está en español. En español dice, los 144,000 santos vivientes reconocieron la voz y entendieron. Esta es la primera visión. Y cuando usted lee la primera visión, dice la hermana White, Dios me mostró en visión el camino que el pueblo adventista debe de recorrer hacia la santa ciudad. Es decir, de 1844 a la santa ciudad. Pero el plan, lo que ya estudiamos acá, el plan A. Cuando usted estudia todo esto, ahí van incluidos en la primera visión los 144. Pero aquí está y dice los 144,000 santos vivientes. Acá tenemos otra vez. Los 144,000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. Pero cuando lo buscamos, ¿en qué? En inglés. ¿Alguien sabe inglés aquí? ¿Qué dice? Deben ser. Claro. Pues el número. Pero ¿por qué se lo quitaron? Usted no lo va a encontrar en español en número, ni en español, ni en portugués. En todos los idiomas casi se los han quitado. Esta palabra se la han quitado. No está. Veámoslo. O sea que en inglés está mal lo correcto. En inglés es lo correcto. O sea, la primera visión que tiene la hermana White, Dios le dice, mira, veniste del chasco, etcétera, etcétera. Y cuando le llega a los 144,000, la hermana White dice aquí, los santos vivientes, living saints. Primero hablaban de que eran literales varios. Exactamente, porque estaba esta visión. Explican por qué. No es que no dicen que era el Ajá. Sí. Y dice 144,000 in number. En número. El problema, hermanos, que ha entrado confusión en los adventistas, sobre todo no en los adventistas de inglés. En los adventistas de inglés, que saben el idioma inglés, que manejan el idioma inglés, no ha entrado confusión respecto a esto, porque no lo pueden quitar en inglés. Ahí ha entrado confusión por la apostasía. Pero en los de la verdad presente, en varios lugares, ha entrado quizá duda o confusión, porque esto no está en español. Hermano, lo mismo pasa con las Biblias en inglés, se entiende mejor que la primera en español. Sí. Entonces, ¿queda claro qué dice el Espíritu de Profecía? Literal. Ahora, debemos clarificar una cosa. Los 144,000 no son los únicos que se van a salvar. Son los únicos que no pasarán bajo la muerte como Enoc o como Elías. No verán la muerte. Porque siguieron al Cordero por donde quiera que va. Caminaron como Enoc caminó con Dios. Ellos caminaron con Dios. ¿Sí? Ellos caminaron con Dios. No son los únicos que se van a salvar. Son los únicos que estarán vivos cuando se cierre la gracia y no pasarán bajo el dominio de la muerte. No verán la muerte. También tienen otras características. Alcanzaron la victoria sobre la bestia, su imagen, sobre su número y sobre su marca. Entonces, ahí está. Ellos no son igual que la gran multitud, es un grupo especial. Sí, ellos no son igual que la gran multitud. Porque una vez escuché a un predicador diciendo que los 144,000 y la gran multitud eran una y la misma cosa. No. Cuando usted se pone a estudiar primeros escritos y conflicto de los siglos a profundidad, no es la misma cosa. Hermano, Sí. y el punto de que no fueron contaminados con iglesias, esa
con mujeres. Mujeres, sí. Ujú. Significa iglesia. Mire, los pioneros adventistas creían que no fueron contaminados con mujeres. No quiere decir que nunca participaron, porque todos ellos, incluyendo la hermana White, venían de mujeres contaminadas, pues de rameras. Hablando de iglesias. Sí. La Biblia dice que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero. Es decir, la sangre del Cordero les quitó esa contaminación y no volvieron a caminar en esa contaminación porque siguieron al Cordero. Y esto nos da a nosotros una enseñanza. Hay hermanos que saben lo que es ecumenismo, que saben que el ecumenismo es donde, ¿cómo les puedo decir? Donde les gusta caminar a las rameras, ¿me explico? Las iglesias rameras, pero ahí van a probar otra vez el ecumenismo. Himnario ecuménico, Biblias ecuménicas, folleto ecuménico, se van a la organización ecuménica. Otra vez. Sí, hay algunos que están afuera, pero usan todo eso. Ah, o quieren que venga un predicador ecuménico acá. Pues, hermano, la Biblia es clara. Y gracias, hermano, por mencionarlo eso, recordarlo. No se contaminaron. No quiere decir que nunca estuvieron dentro de, sino que cuando fueron lavados por la sangre de Cristo, por la justicia de Cristo, siguieron al Cordero. Y siguieron al Cordero. Por donde quiera que va. Entonces, y oí el número de los sellados, 144,000. Aquí dice el número de los sellados. Si Espíritu de Profecía en inglés dice 144,000 el número. Están a la par. Pero en la traducción nos quitan lo que dice el número. Y oí el número de los sellados. ¿Ciento qué? 44,000. La palabra número en griego es la palabra aritmos. Ahí viene la palabra aritmética. Permítame, voy a tomar agua. Hermanos, cuando se suma el sol me dicen, parece lo siguiente, que el descenso de la lluvia tardía tendrá mucha similitud con la lluvia ¿qué? Temprana. ¿Cuándo se formarán los 144,000? Ya lo vimos. De la lluvia tardía para adelante. Ahora, ¿cómo se formó el grupo de la iglesia primitiva? Los 144,000 serán los últimos de la iglesia. Pero los primeros, ¿cómo se formaron? ¿Sabe qué dice la Biblia? Y se añadían a la iglesia los que habían de ser ¿qué? O ya, cuando cuando vino el Espíritu Santo, en ese momento ya había 10,000. ¿Fue así? No. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿cuántos había? En el aposento alto. 120. ¿Cuántos había? 120. 120. 120 recibieron. Y cuando Pedro predica, ¿cuántos se convierten? 3,000. ¿Cuántos llevamos ahí ya de acuerdo a la Biblia? 3,120. Y después hay más predicación y se convierten otros ¿qué? 5,000. La Biblia habla de eso. Y el número va ¿qué? Aumentando. Muchos piensan que los 144,000, la ley dominical y ¡pum! Ya están completos todos. No, es un proceso. Se irán añadiendo. Por eso dice la Biblia, hasta que se complete ¿qué? El número. Y hay algunos hermanos que dicen, hermano, pero espere, la hermana Juárez dice que miles se convertirán en un día. ¿Sí? Y esos miles se agregarán ¿a qué? A los 144,000, hasta que se haya completado el número de los 144,000. Ahora, viene la ley dominical. ¿Puedo yo recibir la lluvia tardía? Sí. ¿Puedo ser mártir y morir por Cristo? Sí. ¿Y me voy a salvar? Sí. Pero ya no seré de los 144,000. ¿Puede venir la lluvia tardía? ¿La puedo recibir? Sí. Viene el decreto, el decreto dominical me presiona, sí, termina la gracia, estoy vivo, estoy sellado, soy 144,000. Sí. No muero. Esa es la diferencia entre los que estarán vivos
y sean justos. ¿Sí? Ahora bien, la palabra número, la palabra aritmos, cuando va acompañada de un número, es literal. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, dice aquí, se recostaron en número de ¿qué? 5.000 De 5.000. ¿Qué dice en el Apocalipsis? Número 100 ¿qué? 144.000. Es la misma fraseología. Y cuando es la misma fraseología, te dice número y te dice una cifra, es literal. ¿Me explico, hermano? Una vez más, cuando en el Nuevo Testamento tiene la palabra aritmos y va acompañado de un número, es literal. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos otro. Allí dice, el número de los cuales es como la arena de la mar. Ahí sí podríamos decir que no se puede contar el número. Pero en el caso de los 144.000 sí se puede contar el número. Aquí dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era del número de ¿qué? ¿Eran 12 literales o 12 discípulos simbólicos? Ok, viene la palabra aritmos más una cantidad y eso es literal. Otra, pues aquí lo tenemos. Y el número de los sellados y otra vez 144.000. Viene la palabra aritmos y viene la cantidad. Eso es que literal. Ahora, ya lo comprobamos primero con el espíritu de profecía. La Biblia también dice, y el número de los sellados 144.000. Espíritu de profecía dice 144.000 el número. Ahora nos vamos a la gramática y la gramática también te dice que es literal. Sí. Una de esas citas decía varones. Do- ¿Son hombres? Sí, varones aquí. En esa. Sí, porque antes no se contaban ni niños y mujeres. Sí, Entonces, sí. yo pensé que se refería a los 144. No, estos son ejemplos. Por cierto, a los pioneros adventistas, algunos de ellos creían que los que eran ciegos, los que andaban cojos, los que no tenían un pie, que no iban a ser parte de los 144.000. Por eso la hermana White dice que no se hable de eso. Pero no está diciendo que no se hable de los 144.000. Está diciendo que no se hagan especulaciones. Que los que tenían ya canas, que tampoco iban a ser. Que ni niños ni mujeres. No, que no se hable de eso. Quiere decir que no se hablen especulaciones acerca de los 144.000. Ahora vámonos a historia de la redención. Vi ángeles presurosos de un lado al otro lado del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo y que los santos estaban, ¿qué, hermanos? Sellados y ¿qué más? Numerados. Y numerados. Estaba completo el número de los súbditos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta frase número? ¿Qué vamos a hacer con eso? Si es parte de lo que nosotros llamamos verdad presente. Pero el problema es que muchos de la verdad presente dicen, no, yo creo como la organización. ¿Qué dice la organización? No, son simbólicos. Y al poner eso te ponen dos estándares de salvación. Y saben que lo que he escuchado en la organización dice así: yo, si no soy de los 144.000, me voy a la gran multitud. ¿Han escuchado eso? Como si piensan que la ley de Dios es un estándar muy rígido para los 144.000 y la ley de Dios es un estándar medio relajado para la gran multitud. Como que la multitud serán esos adventistas mundanitos que Dios se los va a llevar al cielo. Ese es el concepto que se tiene. Pero no, hermanos. No es así. Entonces, escuchen bien esto. Testimonios para la iglesia, tomo 2, página 396. Estamos terminando porque a las 6:30 el sábado se suma. Les he dicho que, de acuerdo a lo que se me mostró, solo un pequeño número de los que ahora profesan creer en la verdad serían al fin salvos. ¿Qué dice, hermano?
Un pequeño número de los que profesan creer la verdad. Un pequeño número de los que ahora profesan Creer la verdad. la verdad serían al fin salvos. Se me mostró que un pequeño número de los que ahora profesan la verdad serían al fin salvos. Se dará la orden, el que sea santo todavía. Esto es cuando acaba la gracia. Unos, ¿qué dice aquí? Unos pocos. Unos pocos. Sí, y vuelve a repetir, vuelve a hacer énfasis. Solo unos pocos de entre el gran número, de entre el gran ¿qué? Número de habitantes de la tierra serán salvados para vida eterna. Cuando se acabe la gracia, porque esto es cuando se diga el decreto de hecho esto será para todos los que estén vivos. El que sea santo que lo siga haciendo, el que es impío que lo siga haciendo. Estos pocos son derivados del decreto que se da. No está hablando de los salvos allá resucitados, no. El contexto es cuando se acaba la gracia, de los que están vivos, solo unos pocos de entre todo el número de habitantes de la tierra serán salvos. Es lo que está escrito, hermano. Cuánto yo quisiera predicar que es simbólico y que todos nos vamos a salvar, pero sería un centinela que, y sé que agarrarían sus, como dice, sus espadas y van a decir, tú sabías la verdad, ahora sí, y me van a hacer pedacitos. ¿Sí? Si agarraran sus espadas y se irán contra él. Bueno, eso. Bueno, ahí están, solo unos pocos. Solo unos pocos. Ahí dice, la obra será semejante a la que se realizó en el día del Pentecostés. Bueno, ahí ya está, lo que les dije, 120, se añadían como 3,000, ¿verdad? Y cada día se añadían hombres y mujeres en el Señor. Ahí está. Miles se convertirán, más de 1,000 personas se convertirán. El número de los sellados. Aquí está otra cita más. Y escuchen bien esta cita. Para mí esta cita también tiene que ver mucho con los 144,000. Está, el testimonio es para la iglesia, tomo 1, 528. Dice así. Al concluir esta narración quisiera decir que estamos viviendo en un tiempo por demás solemne. En la última visión que se me dio, se me mostró el hecho alarmante de que tan solo, ¿qué dice, hermanos? Una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad se dejarán santificar por ella y serán salvos. Una pequeña porción de los que ahora profesan la verdad, no de los que están allá en el calvinismo, no. En ese tiempo profesaban la verdad, serán al fin salvos. ¿Cómo será la porción, hermanos? Pequeña. Muchos se apartarán de la sencillez de la obra, se conformarán al mundo, se aferrarán a sus ídolos y se transformarán en muertos espirituales. Los humildes, abnegados seguidores de Jesús seguirán avanzando a la perfección, dejando atrás a los indiferentes y a los amadores del mundo. Pero muchos no los quieren dejar atrás. A los indiferentes no. Ay, vamos con el indiferente, traiga al indiferente. Téngalo atrás si usted quiere seguir para adelante. Échele ganas. ¿O queremos estar dentro de esa pequeña cantidad? Yo sí, hermano. Yo le he dicho a Dios, quiero salvarme. Y si es un privilegio que tú me uses en tu obra y que no muera, Señor, qué privilegio, pero no se haga mi voluntad. Donde tú me quieras meter, ahí llévame. Yo quisiera, pero sé que tus planes son otros. Pero estas citas me han hecho pensar mucho, estas citas. La última visión se me mostró el hecho alarmante de que tan solo una pequeña porción de los que ahora profesan creer la verdad, se dejarán santificar por ella y serán salvos.
Ahora, se dirigió mi atención al pasado, al antiguo Israel. ¿Y de qué habla aquí? Aquí habla de números literales. ¿Qué dice, hermano? Solo 2 de los adultos que componían el vasto ejército que salió de Egipto entraron en la tierra de Canaán. El Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría. Mira, nada más, solo 2. ¿A quién está comparando? Solo 2, solo 2. Bueno, ahí está el asunto. Solo 2. Solo una pequeña ¿qué? Porción. Ahora recuerden que los 144,000 recibirán la lluvia tardía, ¿correcto? Miren lo que dice esta cita. Testimonios para la iglesia, tomo 1, dice: los ministros y los hermanos no están preparados para el tiempo en que viven. Y casi todos los que profesan creer en la verdad presente no están en condiciones de comprender la obra de preparación para este tiempo. En su condición actual de ambición mundana, con su falta de dedicación a Dios y su entrega a la complacencia de sí mismos, están completamente incapacitados para recibir la lluvia tardía. ¿Quiénes, hermanos? Ministros, hermanos, no van a recibir la lluvia tardía. Que dice, casi todos los que profesan, ay Señor, ten misericordia de mí. Dice que casi todos los que profesan no están capacitados para que sean 144,000, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque aman el mundo, porque no se entregan totalmente a este mensaje, hermano. Piensan estar bien cuando en realidad están totalmente mal. ¿Sí? Piensan estar bien cuando en realidad está mal. Cuando se invalide la ley de Dios, la iglesia será zarandeada por pruebas terribles. Y una proporción más elevada de lo que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. ¿Qué está diciendo? Que cuando venga la ley dominical y venga el espiritismo en su máxima expresión, ¿verdad? La triple alianza, una gran cantidad de los que ahora están con nosotros pasarán para allá. Por eso la Biblia no se equivoca ni el espíritu de profecía. El número es literal. El número es literal. Entonces alguien me citó una vez, es que la hermana Juárez dice que no debemos censar al pueblo. Y aquí lo dice. No, cuidado hermano, no ande predicando que son 144,000 literales. La sierva del Señor dice que no debemos censar al pueblo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo dice? Dice por aquí, aquí está. Nadie intente censar al Israel de hoy. ¿Y qué es censar, hermano? Ponerle un número. Y usted está poniendo un número, usted está poniendo un sello. Un número, perdón, 144. No, hermana, lea, por favor. A ver, ¿quién intentó censar al pueblo? Elías. ¿Y cuál fue el censo de Elías? 1. Señor, yo solo he quedado. Ese es el censo que él sacó. Yo solo he quedado. Y Elías pensó que pasaron los ángeles censando al pueblo. Y dijo, yo soy el único. Tache, como decimos en México. Estás mal. No, tú no eres el único. Ahora, ¿Dios tiene un censo? Sí. Y Dios dijo, mira, Elías, no intentes autocensarte y decir que tú eres el único. Porque yo tengo ¿qué? Yo tengo 7,000. Que no han doblado su rodilla. Que no han doblado su rodilla ante Baal. Amén.